Hola David, ¿me escuchas? David, ¿me escuchas? Sí, Vale, hola, te ¿qué hago la tal? presentación. Muy bien, ¿y tú? Bien, perfecto, ya preparado para empezar. Perfecto, pues te hago la presentación y empezamos, ¿vale? Si quieres muestra pantalla para ver que Vale, se ve todo vale, vale. bien. Vale, ahora estamos viendo las transparencias que tienes. Vale, genial. Vale, pues nada, te hago la presentación y empezamos, ¿vale? Venga, perfecto. Buenas tardes a todos y bienvenidos al encuentro de trading con David Galán. David es trader y director del portal Bolsa General Asesores desde el año 2007 y director del curso de bolsa de Escuela de Finanzas en Coruña. Además, escribe sobre economía y mercados en 5días.com. David, cuando quieras, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles, organizado por GKFX, además con la ayuda de Rankia, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices Forex, materias primas y acciones. Y como siempre, vamos a empezar con lo que está pasando para aprovechar al máximo el tiempo en la principal bolsa del mundo. Nos vamos a Wall Street. Y lo que podemos ver en el caso del Dow Jones, gráfico horario para ultracorto plazo, es que después de una fortísima caída, el Dow Jones cumplió el objetivo bajista que marcábamos de como mínimo 700 puntos por la ruptura de este canal lateral bajista. De hecho, cayó mucho más del objetivo mínimo. Y en la zona de mínimos del 20 de enero dejó una vela con sombra inferior alargada. Esa vela que veis aquí, Doji Libélula, que avisaba de un rebote. El rebote fue a llevar al Dow a la zona de la media 200 sesiones, que de momento sigue bajando y por lo tanto es una zona de resistencia a vigilar. Ha encontrado una resistencia importante en los 16.510. Ahí dejó una vela doji lápida, que es la contraria a la que dejó en zona de mínimos, y esta vela pues avisaba de resistencia en ese nivel. Desde ahí pues se ha producido una corrección y hoy tenemos al Dow Jones pues rebotando tímidamente tras haber chocado, y fijaos qué vela deja, bastante fea, vela de rechazo, es la media de 200 sesiones. Dejó ahí una vela caracasa negra invertida que indica pues dificultades de seguir subiendo y resistencia pues en esa zona de la media, ¿no? Así que cierta resistencia en el Dow Jones para que pueda subir más, importante que supere los 16.201. Un poquito más por arriba de ese nivel, exactamente aquí, estaría el 61.8 de la última caída. Así que importante esta zona de los 16.200 como resistencia en el Dow Jones. Si la superara, veríamos más subidas, pero de momento pues ha chocado con ese nivel y esta vela pues indica que esa zona de resistencia que le puede costar ir con el rebote, ¿no? Una bolsa americana que lo ha hecho mucho mejor que la bolsa europea durante estas semanas. Pasamos ahora al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales. De momento el Dow sigue bajista con la media de 200 sesiones bajando, que además hoy ha sido zona de resistencia a tener muy en cuenta. Y ahora vamos al S&P. El S&P también pues cayó con mucha fuerza, avisó del rebote el 20 de enero con una vela con sombra inferior muy alargada y de la necesidad de consolidar ese rebote o corregir con esta vela doji lápida. A partir de ahí, pues corrigió, casi volviendo al mínimo anterior, y ahora pues está en un intento de rebote, tiene más margen hasta llegar a la zona de la media, que es el principal obstáculo que tiene el S&P 500, y también, igual que el Dow, pues ha dejado una vela no demasiado bonita en máximos del día, que indica pues que en esa zona de máximos tiene cierta resistencia. En los máximos del dejó también una vela caracasa negra invertida, que marca resistencia en esa zona, ¿no? Y pasando al Nasdaq, que es el que más rebota hoy, también es lógico porque era el que más ha caído. Esto funciona así, ¿no? Hoy, pues, ¿cuál es la bolsa que más subió en Europa? Pues la italiana. ¿Por qué? Porque era la que más había caído muy vertical y por lo tanto, cuando rebota, es la que más rebota. Lo avisábamos antes de ayer en nuestro centro de traders, decíamos, ojo, que cuando se produzca el rebote, el índice que más subirá en Europa va a ser Italia y el que más suba en Estados Unidos será
el Nasdaq 100, pero por esa razón lo estoy explicando, no tiene nada de mágico, ¿no? Sino que eran las que más habían caído y por lo tanto con un rebote técnico pues era muy probable que fueran las más beneficiadas, ¿no? En el caso del Nasdaq, que es el que está rebotando más hoy en la bolsa americana, pues llegó a niveles de fortísima sobreventa. Vemos que también avisó de las caídas con la ruptura, en este caso, de un canal lateral, que os avisé en su día, obviamente a los clientes todos los días, y también en algún seminario de los que impartimos gratuitamente comentábamos esa figura que finalmente se activó y se cumplió. Cayó con mucha fuerza, rebotó, encontrando resistencia en la zona de la media 200 sesiones, que sigue bajando y sigue siendo esta la zona clave de resistencia a tener muy en cuenta. Fijaos que mientras el Dow Jones ya ha chocado hoy con esa zona de la media, el Nasdaq tiene más margen, ¿no?, hasta llegar ahí. Y por eso también se está comportando mejor en el día de hoy, porque tiene las resistencias más lejanas, que no el Dow Jones, que las tiene más cerca, ¿no? Entonces tiene menos margen y por eso también en los rebotes pues tenía más margen el Nasdaq a subir más que el Dow Jones. Como estamos viendo hoy, ahora mismo el Nasdaq sube un 1,74%, el Dow Jones solo sube un 0,21%. También en las caídas el Nasdaq había bajado mucho más que el Dow Jones estas semanas. Así que primera resistencia clave, la zona de la media. Mientras la media baje, seguirá la tendencia bajista. O sea que de momento estamos ante un rebote pues bastante lógico desde sobreventa, pero no ha cambiado la tendencia de ultracorto. La media 200 baja en Estados Unidos desde el 31 de diciembre o incluso un pelín antes, ¿no? En Europa baja desde el 3 de diciembre y por lo tanto pues están en tendencias bajistas de ultracorto plazo. Vamos ahora al IBEX, que rebotó con fuerza un 2,73%, aunque la que más subió fue Italia. El MIB subió un 5,03% por las razones que explicaba anteriormente, ¿no? Los activos más castigados cuando se producen rebotes técnicos suelen ser los más beneficiados, ¿no? En el caso del IBEX, avisó de la caída, no con canales como el Dow o el Nasdaq, sino con un hombro cabeza a hombro, que os comenté también en directo en seminarios y obviamente en Bolsa General, tanto en el foro gratuito como por supuesto en el centro de traders, y ese objetivo se cumplió. Luego marcábamos una gran estructura de segundo bajista en el centro de traders hacia 9.345, que también se cumplió, y lo último de esta misma semana, decíamos, ojo que puede activar un segundo impulso bajista si pierde los 8.180, objetivo 7.896. Vale, esto os avisó, pues como avisamos de todo en Bolsa General, en riguroso directo en el centro de traders, donde hacemos seguimiento cada día del IBEX, Eurostoxx, DAX, Dow Jones, FTSE, MIB, K40, Eurodólar, acciones nacionales, acciones internacionales. Hay sistema del IBEX, sistema de Dow Jones, sistemas de acciones que se pueden seguir para corto o medio plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Un seminario de 2 horas martes y jueves, un chat privado, un foro privado, que convierte en este servicio en el más completo que existe en habla hispana, ¿no?, en cuanto a mercados y bolsa. Y lo que decíamos del IBEX, os voy a enseñar la captura para ver el antes y el después, ¿no?, el cómo se van produciendo las cosas, que no pasan por casualidad, porque hoy el IBEX está rebotando. ¿Pero por qué rebota hoy? Pues rebota por lo que vamos a ver ahora. Aquí comentaba, lo veréis aquí, de perder los 8.180, el IBEX activaría un segundo bajista siguiendo la estructura en negro y marcábamos el objetivo que hoy ya se ha cumplido, 7.896, ¿no? Lo hemos ido comentando en directo en el chat, ¿no?, durante pues muchas horas de esta semana. Finalmente se ha cumplido el objetivo y lo que ocurre muchas veces, ¿no?, siguiendo la herramienta de impulsos Fibonacci que explicamos en nuestro curso, muchas veces tras cumplir estructuras de segundo se produce un rebote. Fijaos aquí cómo se cumple estructura de segundo bajista, se cumple al tick y qué casualidad que justo ahí se marca el mínimo desde donde rebotar. De momento es solo un rebote y yo vigilaría, ahora atención porque vamos a comentar niveles interesantes en la bolsa europea, a tener muy en cuenta. Por ejemplo, en el IBEX, hoy se ha frenado por la tarde en el máximo de la mañana. Entonces tenemos dos máximos en el mismo nivel. Si lo supera, pues no pasa nada, pegaremos otro tramo de subida, al menos otros 150 puntos, seguramente de subida como mínimo, hasta esta zona, ¿no? Pero si pierde este nivel, el mínimo de la vela horaria de las 4 de la tarde, si pierde 8.074, hablo del gráfico del IBEX universal, no estoy mirando ni CFDs ni futuros, sino el gráfico universal del IBEX, si pierde el mínimo de las 4 de la tarde de hoy, los 8.074, tendríamos un doble techo. Vale, así que atentos por lo tanto para que el IBEX pueda continuar el rebote, no debería de perder ese mínimo entre esos dos máximos, 8.074.
5.074. Y resistencia a vigilar en el futuro porque sigue bajando en la media de 200 sesiones. De momento, pues el típico rebote, ¿no? Tras cumplir una estructura de segundo bajista y de momento nada más, ¿no? Y va a tener obstáculo serio. El primero es la media de 200 sesiones que sigue en fase descendente y que lleva bajando desde el 3 de diciembre. Yo siempre digo que una manera muy cómoda de seguir una tendencia, pues si es de ultra corto, pues miramos gráfico horario, si es de corto plazo, miramos gráfico diario, es poner una media de 200. Si la media sube, la tendencia es alcista en ese time frame, en ese horizonte temporal, y si la media de 200 sesiones baja, como es este caso, la tendencia es bajista. Y en el IBEX, en ultra corto plazo, la tendencia es bajista desde que la media se giró a la baja el 3 de diciembre. Es decir, estamos hoy a día 10 de diciembre, llevamos más de 2 meses con la media de 200 sesiones bajando, ¿no? Como zona de resistencia. Hace falta que se supere y que la media se gire al alza para que podamos hablar que la tendencia puede haber cambiado, ¿no? Así que primer obstáculo ahí en la zona de la media y en el máximo decreciente anterior en los 8.614 puntos. Pasamos ahora al Eurostoxx 50, a la media europea. Bueno, el Eurostoxx también ha rebotado, aunque con algo menos de fuerza que en el caso del IBEX. Y lo que podemos ver en el caso del Eurostoxx 50 es que en máximos del día de hoy pues ha dejado ahí una vela no muy bonita, ¿no? Que indica pues la posibilidad de que desde ahí pues corrija, que consolide la subida. En la vela horaria de las 5 de la tarde, fijaos que deja un doji lápida, sin paliativos. Me recuerda al que dejó aquí. Fijaos lo que pasó después. No tiene por qué pasar esto después, pero vamos, es una vela de mucho riesgo para los alcistas, de que puede venir más caída, ¿no? O que necesite un buen ajuste al rebote de hoy. Así que resistencia en los máximos del día de hoy, 2.828 puntos en el Eurostoxx, y si lo supera, pues quizá pudiera tener otro tramo, aunque yo creo que antes de tener otro tramo lo normal es que corrija por aquí, que haga un ajuste a la subida, y si luego supera el máximo de hoy, pues podría intentar ir a buscar la media 200, que junto a la directriz bajista que veis señalada en color rosa, son las principales resistencias, ¿no? El Eurostoxx pues ha cumplido una gran estructura de segundo bajista Fibonacci, ha chocado con la zona de la media 200, en la zona de la media de 200 comentamos y propusimos en directo en nuestro centro de traders un doble techo y se nos cumplió a la perfección, ¿no? Si nos vamos al DAX, el DAX no hizo un doble techo en la zona de la media, pero hizo una figura también muy típica que avisa de que el rebote se termina y vuelve a caer. Y en este caso fue un hombro cabeza a hombro, ¿no? Marcábamos el hombro cabeza a hombro, decíamos que si perdía esta directriz alcista, la neckline, vendría una fuerte caída hacia 9.305 como mínimo, y como veis, pues fue un aviso claro de que la media era resistencia y que iba a seguir cayendo. Desde ahí se produce otra gran caída y en la sesión de hoy, pues rebote técnico. Problema del rebote, pues también vemos que la vela de las 5 de la tarde pues no es demasiado bonita, ¿no? Quizá no tan fea como la del Eurostoxx, doji lápida, pero es una caracasa negra invertida que también indica que ahí pues se ha encontrado un primer obstáculo, una primera resistencia. Y luego resistencia también a vigilar en la media 200 sesiones, que está en fase descendente y que es zona de resistencia a tener en cuenta en el futuro. En caso de que el rebote tenga continuidad, ahí tendría el siguiente nivel de resistencia. Por cierto, aprovecho, aunque es una costumbre, pero es que es de bien nacido ser agradecidos, agradeceros una vez más que hagáis de mis seminarios los más seguidos de toda España, ¿vale? Y además con mucha diferencia, estamos ahora en la sala 185 inversores y todavía está entrando gente, así que de verdad gracias por esa confianza en Bolsa General y que siempre pues acudáis a estos seminarios, y aunque hay mucha oferta de seminarios, pues hacéis que los que impartimos en Bolsa General pues sean los más seguidos de toda España con muchísima diferencia, ¿no? Así que de verdad muchas gracias por esa confianza. Bueno, seguimos. Hemos visto el DAX, vamos ahora al FTSE, al índice de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE, activó un segundo alcista que lo cumplió, activó una estructura de hombro cabeza a hombro invertido que no cumplió, objetivo anulado, fallido, no cumplido, objetivo no cumplido, este hombro cabeza a hombro invertido que era muy claro, y posteriormente marcamos un segundo bajista también en directo en nuestro centro de traders y ese sí que se cumplió. Y tras cumplir ese segundo, pues ha llegado un rebote. Si perdiera 5.596, todo indicaría más correcciones. Y en el muy, muy, muy corto plazo, pues también deberíamos de estar atentos a los máximos de hoy, donde dejó una vela doji, no demasiado bonita tampoco, que marca cierta resistencia en la zona 5.710, 5.712.
por encima de ese nivel, pues seguramente podría intentar ir a buscar la zona de la media. Y en cambio, si pierde el mínimo de la vela horaria de las 4, yo creo que volvería como mínimo a mínimos y quizá más aún, quizá todavía más caídas, ¿no? Así que soporte 5.647 en el FTSE, que fijaos, hoy es el que menos sube, pero también era el que menos había caído, ¿vale? Seguimos, pasamos ahora al K40, bolsa francesa. Bueno, en el caso del K40, resistencia en la zona de la media, que sigue bajando, rompió a la baja un pequeño canal lateral y ahora rebote desde niveles de sobreventa. También, si ponemos un poquito de zoom, veremos que la vela de las 5 de la tarde, veréis, es muy parecida a la que comentábamos antes del Eurostoxx. Es una vela doji lápida también. Entonces, esa zona de máximos del día de hoy es una zona de resistencia a tener en cuenta para próximas, para la sesión de mañana, ¿no? Serían los 4.115. Entonces, lo probable después de este tipo de velas es un ajuste, un descanso, y luego si superara ese nivel, pues quizá otro tramo de rebote. Y tendrá resistencia a vigilar en la media de 200 sesiones. Pero la vela que ha dejado hoy a las 5 de la tarde horaria, pues es una vela de aviso de que hasta aquí, ¿no? Ahora toca descansar la subida. Veremos si lo hace. Voy a beber un poquito de agua. Bueno, vámonos a irnos. Hemos visto el ultracorto de índices, tanto americanos, Dow Jones, S&P, Nasdaq, como europeos. Vamos a hacer un repaso rápido de índices en el corto medio plazo. Por cierto, la última parte del seminario la dejaremos, por lo menos 15-20 minutos, para vuestras dudas, ¿vale? Antes también avisaros, lo comentamos siempre, durante principios del año sacamos siempre una oferta especial del curso de Bolsa General y la tenéis disponible. Y además podéis elegir, además de que tenéis una oferta en el precio, podéis elegir entre recibir gratis el informe de más de 100 páginas del 2016 o un mes de acceso gratuito al centro de traders, ¿vale? Estará disponible solo las próximas semanas y ya quitaremos la oferta hasta el año que viene, ¿de acuerdo? Así que el que se quiera formar en bolsa de manera seria, pues tiene esa oportunidad. Os dejo la información de la oferta del curso, por si alguno está interesado, en vez de que os explique en qué consiste el curso, tenéis toda la información ahí y así podemos continuar con el repaso a los índices. Comentaros también, por si no lo habéis leído, este análisis en mi blog, en el periódico 5 días, sobre el sectorial bancario, ¿vale? Que yo creo que es interesante porque es el gran causante de las fuertes caídas que hemos visto en las bolsas, ¿no? Y que ya avisábamos en septiembre. En septiembre, en el periódico, comentaba, ojo, si se pierde en el sectorial bancario los 122,68 puntos. Y luego también hablaré de Deutsche Bank, ¿vale? Le dedicaremos 5 minutitos a hablar de Deutsche Bank porque creo que podéis aprender mucho de cómo funcionan los mercados con lo que ha pasado con Deutsche Bank. Bueno, vamos al IBEX 35, gráfico diario, corto medio plazo. Y lo que podemos ver, bueno, vemos también cómo hizo el hombro cabeza hombro, que comentábamos antes, también se ve en gráfico diario, cómo cuando formó el hombro cabeza hombro chocó con fuerza en la media de 200 sesiones, dejando ahí una vela caracasa negra invertida, que no apuntaba a nada bueno, y lo dijimos aquel mismo día, ojo a esa vela que está dejando en la media. Yo obviamente no me esperaba tanto desplome, ¿no? Porque yo no soy adivino, pero sí que sabía que esa vela avisaba de caídas. Lo que no sabía es que íbamos a estar 2 meses después, íbamos a estar aquí abajo. Obviamente eso no lo podía saber y de hecho no era lo que pensaba, que íbamos a caer tan vertical, ¿no? Aunque el sector bancario sí avisó de desplome. En el caso del IBEX sigue teniendo resistencia en la media de 200, que se giró a la baja en agosto del año pasado, y en el futuro esa zona de la media, como ya ha sido en noviembre, es la primera zona de resistencia a tener en cuenta, a vigilar. Ha perdido el soporte de 8.200, que decíamos que era un soporte importante, y el siguiente nivel de soporte importante son los 7.500. Y de perder 7.500 serían los 6.000, que son los mínimos de 2012. Ha ido perdiendo soporte, ¿no? Al final uno puede decir, no, comprar un activo que baje un 10% y decir, bueno, ¿dónde está el siguiente soporte? Pero es que al final así quedará enganchado de por vida. O sea, que al final lo que hay que poner son stops, ¿no? Porque en el IBEX el primer soporte que marcamos fueron estos 10.316, se perdieron, dijimos siguiente soporte 9.230, se aguantó a la primera, pero luego se perdió,
después decíamos el siguiente 8.800 y se perdió, y luego decíamos 8.200 y también se perdió. Entonces, esto no va de ir buscando esperanzas de a ver si se gira el precio, va de gestionar posiciones y de gestionar el riesgo. Hay que poner stops a todas las posiciones, ¿de acuerdo? A todas. Y operar en las dos direcciones del mercado, que es la mejor manera, sin duda, de gestionar el riesgo. ¿De acuerdo? Nosotros estaríamos perdiendo muchísimo más. Creo que estamos ahora en un 3% de pérdidas en este año en el boletín de corto plazo, y obviamente estaríamos perdiendo mucho más si no operáramos en las dos direcciones, si no pusiéramos stops y no diversificáramos, si no eligiéramos los valores fuertes para comprar y los débiles para vender, ¿no? Porque el IBEX, pues ayer estaba con pérdidas creo que de un 17% en el año, ahora pues estará con un 14 y pico. Entonces, es importantísimo que pongáis stops a cualquier posición. No vale, no, es que voy a largo plazo, da igual, aunque vayas a largo plazo, pues le pones un stop de largo plazo, pero siempre tienes que tener un plan B, es decir, dónde mi escenario es que vaya a subir o que vaya a bajar, y dónde mi escenario pierde validez y me tendría que salir y a asumir pérdidas. Siempre tenéis que tener un plan B, siempre. La diferencia entre el trader profesional y el trader novato no está en que el novato pierda siempre y el profesional gane siempre, porque ningún trader gana siempre. Bueno, me refiero a traders a los que hacemos trading, a los que invertimos, ¿no? No me refiero a engañar, ¿no? En redes sociales, gente que gana siempre y que nunca pierde, ¿no? Y que multiplica el capital como si la bolsa fuera, pues no sé, un sitio donde regalan gominolas, ¿no? Y todo el mundo se hace millonario. Hablo de la bolsa de manera seria. Os voy a tratar como si fuerais gente inteligente, que yo creo que sí, y os voy a tratar así, no os voy a tratar como bobos y tontos a los que os voy a decir que con un sistema mágico vais a multiplicar el capital por 50 o por 1000 y que con 500 euros os podéis sacar un sueldo, ¿no? Hablo ahora, espero que en la sala no haya nadie de este perfil, que sea pues tan ingenuo, ¿no? O tan ignorante que se crea pues que uno puede multiplicar sin riesgos en los mercados, porque hay publicidad engañosa pues que te habla de no, sin riesgos, invierte en opciones binarias sin riesgos, multiplica el capital, sin ningún tipo de conocimiento, además añaden, o sea, vete a dar el pelotazo a la bolsa, que la bolsa es muy fácil, ¿no? Es un poco el mensaje que se os lanza y que obviamente es mentira. Si esto fuera tan fácil, ¿por qué pierde el 95% de los inversores? El 95% de los inversores de corto plazo, ultracorto, intradía, pierden el 95%. Vale, entonces, obviamente entenderéis que si fuera fácil no perdería una cantidad o un porcentaje tan elevado de inversores, ¿no? Bueno, en el caso del IBEX ha ido perdiendo soportes y ahora el problema es que como ha ido cayendo y perdiendo soportes, ahora esos soportes se convierten en resistencias y tienen muchos obstáculos por el camino. El primer obstáculo serio lo tendría en los 8.772 puntos, que es el máximo que marcó el 2 de febrero, es decir, aquí. Luego tendría los 9.230, porque fue soporte en el pasado y podría ser resistencia en el futuro. Luego tendría la media de 200 sesiones, que va a seguir bajando y va a ser una zona de obstáculo a tener muy en cuenta. Luego tendría niveles Fibonacci de toda la caída. Tendría los 10.630 y por último, pues tendría la zona de los 11.612 y los 11.884. Así que, como veis, muchos obstáculos por el camino, ¿no? Va a ser complicada la recuperación. Y habría que esperar para aquellos inversores que sean inversores de medio plazo y que no entren en cazar rebotes de ultracorto, que también se puede, pero para que sea inversor de medio plazo debería de esperar que se forme un suelo y que la media de 200 sesiones primero se aplane y luego se gira al alza. Y ese proceso va a llevar tiempo. Falta mucho tiempo para que pase esto, porque la media todavía está en la fase en que está bajando. Y yo no creo que vaya a haber una vuelta en V, sino que creo que se formará un suelo antes de subir. Y formar un suelo pues lleva su tiempo, ¿no? Así que a lo mejor pues estamos cerca del final de la caída, pues podría ser, o podría no ser, pero aunque fuera así, que estemos cerca del final de la caída, se formará un suelo antes de que se confirme, con lo cual ese proceso pues llevará tiempo. No hay que ser impacientes en esto de los mercados, ¿no? Bueno, visto el IBEX, pasamos ahora al gráfico del DAX, a la bolsa alemana. En el caso del DAX se anuló una figura que marcábamos, un objetivo que marcábamos por doble suelo, objetivo no cumplido, ahí lo veis, cómo se formaban dos mínimos en la misma zona,
al superar máximos entre mínimos se activa la figura, la hemos comentado en seminarios, y aunque es verdad que se acercó al objetivo, finalmente se ha anulado. Así que objetivo de doble suelo en el DAX no cumplido. ¿Dónde tiene el siguiente soporte el DAX? Pues perdió este nivel, que era un soporte importante de corto o medio plazo, y le queda el soporte de largo plazo, el último mínimo relevante creciente, los mínimos de octubre del 2014, 8.571. Por debajo de este nivel ya no hay nada. No hay nada, hay niveles, pero habría que ir ya a niveles FIBO de toda la subida desde el año 2009. O sea, tendríamos que hablar de niveles inferiores, ¿no? Y se quedaría sin soportes cercanos. Así que ese sería el siguiente soporte clave en el DAX, y también tendrá resistencia vigilar en la media 200, que está en fase descendente, o en niveles FIBO de toda la caída, o en los máximos del mes de diciembre. Seguimos, pasamos ahora al gráfico del MIB, vamos a la bolsa italiana, al MIB. Y en el caso del MIB os avisé de las caídas con una gran figura de triple techo, que era esta que veis aquí, objetivo 17.861. Ese era el objetivo mínimo para la bolsa italiana, y os decía que tendría muchas opciones de cumplirse y que tendríamos una caída de más de 2.000 puntos si la bolsa italiana, si el MIB, perdía los 20.158. Como veis, se perdió ese nivel, y tras perderse ese nivel, desplome impresionante, ¿no? Ha caído 4.500 puntos el MIB desde que perdió ese soporte, que os dije que si lo perdía íbamos a ver fuertes caídas. Creo que el escenario se ha cumplido, y ha caído tanto que incluso se ha llevado por delante los mínimos de 2014. O sea que el gráfico también ha quedado tocadito, ¿no? Y ahora va a tener muchas resistencias por el camino. Niveles FIBO de la caída y la media de 200 sesiones, que sigue bajando y en el futuro será resistencia. De momento, pues hoy un fuerte rebote desde niveles de fuerte sobreventa y desde niveles de pesimismo. Continuamos ahora con el Dow Jones, la bolsa americana, y la bolsa americana es la superviviente, la que no ha claudicado, la que no ha entregado todavía la cuchara, la que no se ha rendido, donde los alcistas todavía se han hecho fuertes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Dow Jones tendría todavía soporte entre 15.370 y 15.450, los mínimos de verano del año pasado y del 20 de enero. Eso sí, pues también va a tener resistencia vigilar en la media 200 bajando, y en el máximo del 1 de febrero los 16.510 que marqué antes, ¿no? Pero de momento esos soportes pues no los ha roto. En el caso del S&P, la zona clave de soporte, una vez perdió la zona de los 1.870 puntos, le quedaría la zona 1.812-1.820, que es la zona de mínimos de octubre de 2014 y del 20 de enero. Sería muy importante, para que no confirme claudicación del S&P, que no perdiera ese nivel de los 1.812. El S&P también, igual que el DAX, anuló una figura de doble suelo que habíamos comentado y que se ha anulado. Objetivo no cumplido. Y en zona de mínimos de octubre del año pasado, ha dejado ahí una vela con sombra inferior muy alargada, que marca que ese soporte de momento se ha respetado y que desde ahí pues está intentando rebotar, está intentando respetar ese nivel. Importantísimo para el S&P no perder esos 1.812, sino, en mi opinión, confirmaría final de la tendencia alcista de medio largo plazo en el S&P. Y en cuanto al Nasdaq 100, vamos ahora al Nasdaq 100, el nivel es muy claro, es el último mínimo creciente. En la sucesión de mínimos crecientes que ha hecho el Nasdaq desde los 1.000 puntos del 2009, que hemos ido siguiendo hasta que llegó a máximos de la historia, que dijimos que iba a ser una zona de resistencia vigilar en el futuro, y donde marcábamos un canal lateral que rompió por abajo, y a partir de ahí activó objetivo bajista. Fijaos que el último mínimo creciente lo tienen los mínimos de verano, y ese nivel no se ha perdido de momento. Importantísimo para el Nasdaq, o podríamos ver una continuidad de la caída, una fuerte caída extra, que no pierda este nivel, que son los 3.787. 3.787. Y como resistencias a vigilar, pues tiene el máximo del 2 de febrero, del 1 de febrero, 4.031, y la media 200, que se ha girado a la baja y que será zona de resistencia a vigilar en el futuro. Continuamos, vamos ahora al Bovespa, la bolsa brasileira, con la que he sido muy negativo durante estos últimos meses, desde el año pasado, y comentábamos en el Bovespa, incluso en el periódico, que apuntaba a un fuerte desplome cuando estaba en 46.000, digamos, apunta a desplome hacia la base del canal bajista. Bueno, pues fijaros, voy a ampliar el zoom para que veáis, quiero que veáis lo que ha hecho el Bovespa. Ha ido justo a la base del canal. Os dije hace 2 semanas que desde la base del canal lo normal es que intentara frenar la caída y rebotar un poco,
Y en la base del canal, ¿qué hace? Pues justo ahí al tick forma un doble suelo y a partir de ahí intento de rebote técnico. Así que bueno, el Bovespa bajista, pero rebotando desde un punto muy previsible, que es la base del canal, y con primera resistencia seria en la media 200, que sigue en fase descendente. Bueno, hemos visto algunos índices internacionales y vámonos a irnos ahora a materias primas. Empiezo con el oro. Gráfico diario para corto o medio plazo. Bueno, en el caso del oro, comentábamos que tenía una figura de suelo y que creíamos que iba a subir y fuimos muy positivos con el oro a principios de diciembre. Incluso lo publiqué en el periódico, que apostábamos por subidas para el oro. ¿Por qué? Pues doble suelo, objetivo 1100. Y luego se convirtió también en un triple suelo, objetivo 1130. Decíamos que como mínimo veríamos rebote hasta ahí, que esa era una figura de suelo y que apostábamos por subidas en el oro. Lo digo porque ahora sale ya la prensa y los analistas e inversores a decir que el oro, que es un buen momento para comprar el oro. Hombre, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que era mejor momento comprar aquí con una buena ecuación rentabilidad-riesgo, que es cuando os dije que seguramente iba a rebotar y os lo recomendé, que no aquí arriba. Yo tengo esa extraña forma de operar, que es la contraria a la de la mayoría. Yo prefiero comprar abajo cuando se forman suelos, que no después de una subida fortísima y en sobrecompra y con muy mal timing, comprar en resistencias, ¿no? Fijaos además que el oro ha llegado a la primera resistencia seria, que es la directriz bajista a largo plazo, que podemos marcar como el techo de una especie de canal bajista. Así que el oro ha llegado a la primera resistencia, se nos ha cumplido el escenario de subidas avisados en el oro, objetivo OK. En cuanto a la plata, también habíamos avisado de un posible rebote. En el caso de la plata, no había doble suelo, no había tampoco triple suelo. Lo que había en la plata era una vela preciosa, con sombra inferior alargadísima, que os indicaba que seguramente estaba avisando de que íbamos a tener un rebote al menos hacia la media de 200. Supongo que lo recordaréis, fuimos bastante pesados comentándolo durante meses. La plata además no acababa de arrancar y yo seguía diciendo por aquí, creo que terminará subiendo al menos hacia la media, aunque ha consolidado y al menos está consumiendo tiempo, lo normal es que rebote. Bueno, al final acabó llegando el rebote, aunque me decía un amable inversor hace 4 semanas que me había equivocado, ¿no? Recomendando la plata. Me lo dijo aquí abajo, decía, te equivocaste, David, porque no, al final no sube. Yo decía, hombre, hay que ser pacientes porque hasta que no pierda el mínimo de esa vela, lo normal es que rebote. Y al final, pues ha acabado llegando esa subida, ¿no? Escenario cumplido de rebote también avisado para la plata. Fijaos que sigue bajista en el largo plazo, porque la primera resistencia, el primer obstáculo está en los máximos de octubre de 2015, los 16,33 dólares, 16,33. Mientras no supere ese nivel, pues seguiría bajista en el corto medio plazo. Pasamos ahora al petróleo Brent. Vamos al Brent. Bueno, el Brent avisó de la subida y os comentaba que podríamos tener una subida del petróleo Brent si el Brent rompía la directriz bajista roja. Vale, ahora con perspectiva se ven las cosas muy bien, pero se han avisado en directo en estos seminarios, ¿no? Decía, si supera esta directriz roja que coincide con la media de 200, será el aviso de que empieza el rebote. Bueno, ahí lo vemos, cómo se produce una subida. Fijaos que esto es muy importante, cómo a partir de aquí la media pasa a ser soporte y continúa la subida. Y decíamos que si superaba este nivel, los 32,81 dólares, hasta ya me sé de memoria el nivel porque lo comentamos continuamente, ¿no? Que si superaba 32,81 veríamos otro tramo de subida. De hecho, se activaba un segundo alcista que cumplió a la perfección. Desde ahí, pues tras una vez ya cumplida la estructura de segundo alcista, ya hay más posibilidades de corrección. Y comentábamos el martes en el seminario del centro de traders que si perdía este soporte, lo normal es que viéramos un tramo de caídas. Y como veis ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, si cae ese nivel, veremos un tramo de caídas y ahí vemos la caída fortísima que hace el petróleo en ese mismo día. Lo avisábamos por la mañana y por la noche se desplomó, por la tarde-noche, ¿no? Y ahora pues está intentando estabilizarse en los 30,28 dólares. Por debajo de ese nivel, pues lo normal sería que pegue otro pequeño tramo de caída. Pero de momento se está intentando agarrar ahí. Y como resistencia a vigilar en el futuro, la media de 200, que como veis está ahora mismo ya en fase descendente. Continuamos con el euro dólar. Vamos a Forex. Un par de minutos y ya os toca el turno de preguntas, ¿de acuerdo?
En el caso del euro dólar, hoy ha llegado a la media de 200, que siempre decimos que es la primera zona de soporte, y ahí se ha apoyado, así que desde aquí pues intenta seguir la zona, sigue en tendencia alcista, y es curioso, ¿no? Viendo las cosas con perspectiva, me imagino que recordaréis, con el euro dólar abajo de todo, en la zona de 1,0550, 1,0570, cuando os bombardeaban con que el euro dólar se iba a hundir, supongo que lo recordaréis, ¿no? Porque lo avisamos en un seminario como este, en concreto, pues creo recordar que fue el día 25, yo creo que fue el 25 de, o no, perdón, 1, 2, el 3, yo creo que fue el 3 de diciembre, si no me equivoco, o el 2 de diciembre. Comentábamos que se avecinaba un rebote inminente en el euro dólar, y no porque yo sea adivino, que no lo soy, yo no puedo saber lo que va a pasar, pero ¿por qué os decía aquí que se avecinaba un rebote inminente? Pues os lo decía y os lo explicaba además en un vídeo, en ese seminario que luego lo grabamos y lo subimos a la web, esa parte del euro dólar, os avisé que seguramente iba a haber una subida muy fuerte en el euro dólar porque todo el mundo coincidía, había consenso bajista en el euro dólar. Todo el mundo os decía que el euro se iba a hundir. Y yo decía, ese consenso es muy peligroso. Cuando todo el mundo está apuntando en una dirección, es que seguramente pasará lo contrario, ¿no? De hecho, tenía un alumno en la F Business School, en la prestigiosa escuela de negocios en La Coruña, donde tengo el honor de dirigir el curso de bolsa más completo del norte de España, presencial, pues ahí comentaba, había un alumno que tenía un seguro para cubrirse del efecto divisa de 3 millones de euros, ¿no? Y estaba dudando si cubrirse o no por posibles caídas del euro, por si podía seguir cayendo. Y yo le decía que no se cubriera, que había riesgo a que hubiera una fuerte subida en el euro, que no hiciera caso a los comentarios masivos y al sentimiento general de que el euro se iba a hundir y que se iba a 0,80, que se iba a la paridad, de que no había ninguna duda, de que era incuestionable que el euro se tenía que ir a la paridad y a 0,80. Y los informes corrían como la pólvora para ayudaros, para deciros que iba a caer mucho desde aquí. Yo decía, cuidado, porque ya ha caído mucho. Hay un sentimiento negativo muy grande, hay sobreventa, y lo normal es que venga una subida, venga un rebote, y seguramente fuerte, ¿vale? Bueno, eso fue el antes, estaba a 1,0550, está ahora mismo a 1,1257, escenario cumplido. Pero sobre todo, quiero que entendáis cómo funciona el mercado, ¿vale? En el caso del eurodólar os decía en estas últimas semanas que si superaba esta resistencia de los 1,0984, todo apuntaba a subir hasta los 1,1060 y que si superaba 1,1060 activaba una estructura de segundo impulso alcista. Objetivo, al menos 1,1250. Objetivo OK, análisis cumplido. ¿Vale? Avisado en directo en nuestro centro de traders, esa estructura en el euro dólar que, como veis, pues ya está cumplida. ¿Y ahora qué? Pues de momento alcista y acaba de apoyarse esta tarde, hace un par de horas, en el primer soporte que supone la media 200. Mientras la media 200 suba, pues la tendencia del euro dólar de momento es de rebote, está en fase de rebote. Y nos vamos, como os prometía, a ver Deutsche Bank, porque yo creo que de esta tenéis que aprender también, de cómo funcionan los mercados, ¿no? Habéis escuchado, me imagino, estas últimas semanas, que el Deutsche Bank está mal. La pregunta es, ¿habéis escuchado en prensa estas semanas que el Deutsche Bank está mal? Voy a abrir el gráfico y voy hablando según vemos el gráfico de Deutsche Bank. Vale, ahí tenemos el gráfico de Deutsche Bank. ¿Habéis leído en algún medio de comunicación que Deutsche Bank está mal? ¿En radio, en prensa, en televisiones? Seguramente sí, ¿no? Me imagino. La siguiente pregunta es, ¿cuándo habéis escuchado más ese mensaje de que Deutsche Bank está mal? Seguramente ayer, antes de ayer, ¿no? Seguramente. Vale. Os voy a enseñar el gráfico. Y ahora os voy a preguntar. Las noticias nos dicen aquí que está mal. Vale, aquí sale a la palestra que esto va mal. Vale, lo voy a poner aquí. Aquí nos dicen que la situación de Deutsche Bank es mala. Mala situación. Vale, nos lo dicen ahí abajo. Me he comido una letra, vamos a poner la N. Ahí está, mala situación de Deutsche Bank. Lo podemos ver ahí, ¿no? Ahí nos lo avisa la prensa. Y ahora os lo pregunto, ¿y dónde nos avisó el gráfico de que Deutsche Bank está mal? Vamos a ver el gráfico con perspectiva.
Vale, seguimos. Vale, ahora la pregunta que os haría. El gráfico nos ha avisado ahora de que la cosa va mal. Aquí abajo. Aquí es donde nos ha avisado el gráfico. Aquí nos ha avisado la prensa de que Deutsche Bank está mal. La pregunta que os hago es, ¿el gráfico, el análisis técnico profesional, el precio, nos avisó antes de que la cosa no iba bien? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que nos ha avisado mucho antes. Primero en 2007, porque la caída de Deutsche Bank fue brutal, ¿no? Fue una caída extraordinaria. Y ahora en una nueva onda de caída nos la ha avisado también estos últimos 2 años, ¿no? Primero aquí dejó un gap de escape bajista, un gap en isla que avisaba de una posible caída fuerte y no levanta cabeza desde entonces. De hecho, incluso aquí pues formó una especie de rango lateral que rompe a la baja y a partir de ahí ya desplome con un pullback precioso en la media 200 donde vuelve a hacer ahí un doble techo y desde donde vuelve a corregir. Alguien dirá, David, qué pena, ¿no? Qué pena que nadie avisara de lo mal que iba Deutsche Bank, no ahora a 13 dólares, a 13 euros o a 14 euros. Qué pena que no nos lo avisaran antes, ¿no? Pues sí que se os ha avisado, ¿no? Por lo menos aquí un humilde servidor sí que os ha avisado de que la cosa no iba bien en Deutsche Bank, ¿no? Os voy a enseñar un artículo, porque la prensa os dijo ayer que Deutsche Bank está mal. Yo os lo avisé un poco antes, en mayo del 2014. Mayo del 2014. Pues va casi camino de 2 años. Yo hice un análisis del DAX y quise avisar de un valor que veía el más fuerte del DAX y uno que veía el más débil del DAX. ¿Cuál era el más bajista para mí? El donde había que estar bajista y que veía más débil y más peligroso. Pues, curiosamente, elegí Deutsche Bank como el valor más débil. Y como el valor más fuerte, elegí Infineon. ¿Qué pensáis que ha ocurrido? ¿Qué creéis que ha ocurrido? Deutsche Bank, intuiréis seguramente que ha bajado, ¿no? Que hemos acertado en que era débil. E Infineon, que era la recomendación positiva, ¿qué creéis que ha hecho? ¿Subir o bajar desde el artículo, desde el análisis? Pues ha subido. Uno se ha hundido, el que decíamos que no nos gustaba, y el que decíamos que sí nos gustaba y que se podía comprar, ese se disparó al alza. Vale, qué curioso esto del análisis técnico, ¿no? Y en el caso del Deutsche Bank, decíamos, es uno de los valores débiles dentro de la bolsa alemana. El único soporte que le queda es los 22 euros. Perdón, es los 29,41. Y si lo pierde ya solo quedarían los 22 euros. Esto es lo que pone aquí. Vale, el único soporte que le queda antes de los 22 euros son los 29,41. Si lo pierde a 22. Perder esta zona sería tremendamente negativo. Hablo de los 28,85 exactamente. ¿Vale? La zona de 29. Sería tremendamente negativo perder 29 euros. Es un valor muy bajista en el medio plazo. ¿Vale? Y que solo daría señal de compra por encima de 40. A los que no llegó nunca, obviamente, como podéis ver. Así que, si me permitís, yo ahora a 13 euros no voy a ser negativo con Deutsche Bank. Ya lo va a ser todo el mundo. Ya lo va a ser la prensa, los analistas. Todos se han enterado ayer y antes de ayer que Deutsche Bank está mal. Yo, si me permitís, como expliqué ayer en el seminario que dimos con Bolsa General, ayer dije, ya no es momento de ser negativo con Deutsche Bank. Ahora la masa, el rebaño, ya comparte alegremente lo mal que va Deutsche Bank. Ya todo el mundo lo sabe. El otro día fui a comprar un kilo de carne y me decía el carnicero, oye, qué mal va Deutsche Bank, ¿no? Decía yo, ya lo sabe todo el mundo esto de Deutsche Bank. Hace 2 años lo sabían, pues, la gente que se dedica al trading y los que me siguen en Bolsa General o en 5 días, ¿no? Pero la masa no lo sabía, el rebaño no estaba siguiendo los problemas o las peripecias de Deutsche Bank, ¿no? Y por eso se iba desplomando. Qué curioso, que ayer decíamos, ahora pues cualquier momento rebota, ahora que ya todo el mundo sabe que está muy mal, pues ya puede rebotar. Bueno, hoy ha subido un 10-20%, un 10,20%. Hombre, no os negaré que es un valor muy bajista, que tiene resistencia en la media 200, que no me gusta nada, pero desde luego aquí abajo no hay que abrir cortos. Aquí ya es muy tarde para enterarse de que este valor está débil. El análisis que hicimos de Deutsche Bank lo hicimos cuando estaba a 30,58 euros. A 30,58. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es para colgarse medallas, es para que aprendáis cómo funciona el mercado. Vale, entonces, el precio mucho antes de que ocurra una noticia ya la está descontando.
alguien dirá, David, no me lo creo. Bueno, pues mira, voy a poneros otro ejemplo, aunque hay miles, para el que sea más, que ojalá que seáis escépticos, ¿no? Porque así nos podrán coger los que os están intentando estafar con sistemas mágicos que triplican y cuadriplican el capital en una semana o en un día, ¿no? Es bueno ser escéptico y para ellos, pues, os voy a comentar también este otro gráfico, que es de PharmaMar, y ya damos paso a las dudas. Aquí en el caso de PharmaMar, recordáis que se aprobó el Yondelis, el medicamento para sarcoma de tejidos blandos por parte de la FDA, la organización que da las licencias de los fármacos en Estados Unidos. Esa noticia tan buena de Celtia, tan buena para PharmaMar, se publicó exactamente aquí, el día 23 de octubre. Vale, y esta es la conclusión, esto es lo que ha pasado tras la noticia. O sea, este es el desarrollo de lo que ha pasado tras la noticia. Noticia festejada por los accionistas de Celtia, de PharmaMar, que pensaban que gracias a esa noticia el valor iba a subir muchísimo. Lo que dice la historia es que eso no es la verdad. Eso es lo que la lógica haría pensar, que si sale una buena noticia, pues va a subir mucho, y que si sale algo malo, bajará. Lo que no entiende el pequeño inversor, el que no está en esto de los mercados, es que las noticias casi siempre, cuando ya salen, están descontadas. Ya están descontadas, ¿no? De ahí, pues, los refranes de compra con el rumor y vende con la noticia, por ejemplo, ¿no? En el caso de Celtia, fijaos, aquí salió esa gran noticia de que se aprobaba el medicamento en Estados Unidos, que había un antes y un después. Todos los periódicos hicieron eco de esta gran noticia. Durante todo el fin de semana se hablaba de PharmaMar, de lo bien que podía ir, del futuro que se le abría, esplendoroso a la compañía, y la realidad es que desde esos 4,32 euros, hoy ha cotizado a 1,79, o lo que es lo mismo, en 3 meses ha bajado el 58,56%, de momento, 58,56%. Y lo que es peor, para que recuperen la inversión los que compraron tras la gran noticia, el valor tendría que subir el 120%, o algo más, el 130%. Eso es lo que tendría que subir solo para que recuperen la inversión los que entraron tras la gran noticia. El resumen, y lo que os quiero decir con esto, es que tenéis que seguir los precios y no las noticias, porque las noticias van por detrás de los precios, porque los precios descuentan expectativas, y los precios están descontando a tiempo real toda la información que hay en el mercado, y mucha de esa información es información que le llega a la mano fuerte, a los que mueven los hilos, a los que de verdad tienen dinero, el dinero inteligente. Entonces, si seguimos el rastro del dinero inteligente, si seguimos los precios, nos vamos a ahorrar disgustos. Y las noticias, pues son para los novatos que aún no saben cómo funcionan los mercados y, pues desgraciadamente, les espera un futuro negro al que cree que va a ganar dinero invirtiendo siguiendo noticias, ¿no? Bueno, hasta aquí este pequeño comentario sobre Deutsche Bank y también sobre PharmaMar, y a partir de ahora, pues, mi tocayo, pues que me haga de llegar todas las dudas, bueno, todas no, pero algunas de las dudas que hayáis ido comentando durante el seminario. A ver, David, empezamos por el principio y hasta las que den tiempo. Bueno, te han dicho que deberías comentar Deutsche Bank, ya lo has comentado. Y después nos preguntan, a ver, Carlos F., que si tiene que quebrar el hombro cabeza-hombro tiene que quebrar para validar la figura. Supongo que se refiere en la teoría a la neckline. Sí, una figura de hombro cabeza-hombro no existe o no está activada hasta que no pierde la neckline, los mínimos que unen los hombros. Solo en ese momento se puede activar la proyección bajista que sale de medir la distancia entre los máximos de la cabeza y esa neckline que se haya roto. Mientras no se rompa esa neckline no hay figura, no hay objetivo y por lo tanto no se debe de operar. Y igual que ocurre con un doble techo o que ocurre con un doble suelo. Para que haya un doble techo no llega con que haya dos máximos en la misma zona. Hasta que no quiebre el nivel de mínimos entre esos máximos no existirá la figura. Vale, también nos preguntan a Alberto Pérez que si hay una divergencia alcista en el IBEX en vela diaria con el MACD. Vale, vamos al gráfico del IBEX para comentarlo. Vamos a abrir el IBEX en gráfico diario y me pregunta sobre divergencia en el IBEX. Bueno, una de las cosas que peor se sabe hacer en España
lo he comprobado porque, bueno, llevamos en Bolsa General, vamos a cumplir en muy poco tiempo 9 años ayudando a inversores de todo el mundo. Estamos a punto de celebrar el cumpleaños, además lo vamos a celebrar con el estreno mundial de nuestro curso, de nuestro libro con Editorial Planeta, el pequeño libro de los grandes inversores, ¿no? Que vais a tener disponibles pues en librerías de toda España, en el FNAC, en Corte Inglés, en Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esos 9 años, una de las cosas que he comprobado es que la mayoría de inversores no tienen ni idea de lo que es una divergencia, pero ni idea, y llaman divergencia cosas que no lo son. Por eso el año pasado, a finales del año pasado, hicimos un curso especial a precio muy asequible sobre divergencias, un curso de 2 horas, que está disponible para también el que le apetezca, ¿no? Solo sobre divergencias, y en el que explico cómo operarlas y cómo marcar objetivos con divergencias, ¿no? Es un poco algo revolucionario porque va en contra de lo que mal aprende la mayoría. La mayoría le han enseñado que una divergencia pues es cuando el MAC está por encima del mínimo anterior. No es del todo cierto. En el IBEX no hay divergencia alcista de momento. La podría haber en el MACD, como comenta, e incluso en el estocástico, si el IBEX supera este máximo, es decir, los 8.896. Mientras no supere ese nivel, no hay ninguna divergencia, siguiendo el patrón que explicamos pasito a pasito y detalladamente en ese curso de divergencias. Así que podría haberla, pero de momento no la hay. Esto es como el hombro, cabeza, hombro, que me preguntaba antes el anterior inversor, ¿no? No llega con que veas un hombro, una cabeza y un hombro. Hasta que no pierde la neckline no se activa. Bueno, pues en el caso de las divergencias hay que saber también leer el gráfico para saber cuándo se activan. Y en el caso del IBEX se activaría por encima de 8.896. De momento no estaría activada. Vale, también sobre el IBEX nos preguntan que qué pasaría si pierde los 7.800 o los 7.500. Nada, que caeremos más. Lo que hace un activo cuando pierde un soporte es bajar más. Y lo podéis ver en este gráfico. No es algo teórico, sino que llevado a la práctica veréis que funciona así. Cuando un activo pierde soportes, baja más, y cuando un activo supera resistencias, sube más. Entonces aquí fijaos cómo ha ido rompiendo los soportes y ha seguido cayendo. Entonces, ¿significa que va a caer hasta el infinito? No, llegará un momento donde la presión bajista disminuya o los alcistas aumenten, aumente la presión alcista sobre la bajista y cambie la tendencia, cosa que de momento no ha pasado. Entonces, ¿qué vamos marcando? Vamos marcando puntos que hay que vigilar, pero no quiere decir que tengas que comprar porque haya soportes, porque si la tendencia es bajista, voy a explicarlo claramente. Tú imagínate que encuentras una tendencia de este tipo, máximos y mínimos decrecientes, que es lo que está haciendo el IBEX desde abril del año pasado, ¿no? Que sobre todo quedó claro a partir de agosto del año pasado, porque yo creo que hasta agosto pues era solo una corrección simple, sin ningún peligro, ¿no? Pero a partir de agosto se empezó a complicar la cosa, ¿no? Y desde entonces hay máximos y mínimos decrecientes. Entonces tú puedes detectar que esto es un soporte y le sirve para rebotar, que aquí tiene otro, le puede servir para rebotar, que aquí tiene otro, que le puede servir para rebotar, pero al final la tendencia ¿cuál es? Pues aquí es decreciente. Entonces, tiene más sentido que detectes el inicio de la tendencia y cuando rompe un soporte, aquí abrir cortos o vender y olvidarte hasta que no haga un suelo y cambie la tendencia, que no estar buscando a ver si para aquí, a ver si aquí hace un suelo, ay no, pues a ver si lo hace aquí, ay no lo pierde, pues pruebo aquí, pues si no al final va cayendo, cayendo, cayendo y llega un momento que compraste a 10.000 y está en 2.000 y eso no tiene ningún sentido. O que compres un valor a 12 euros y resulta que está a 2 euros, tipo ArcelorMittal, ¿no? Es un valor que no hay por dónde cogerlo. Entonces, al final tenéis que poner un stop y gestionar siempre el riesgo, eso es la clave. Y luego, si puede ser, operar también a favor de la tendencia. Si operáis con acciones, que es lo ideal en los primeros años, comprar los valores fuertes para posiciones alcistas y vender los débiles, que es una manera de gestionar el riesgo. Así que el IBEX tiene soporte en los 7.500 y de perderlo en los 6.000. Por debajo de 6.000, pues ya el Armagedón, ¿no? Pero no tenemos por qué irnos a 7.500, ¿no? Ayer me preguntaba un inversor, si pierde 8.200, dijiste que el siguiente soporte es en 7.500. ¿Eso es obligatorio de que tenga que ir a 7.500? No, no es obligatorio. Simplemente que ahora no tiene soportes. Vamos a ver si los fabrica. Pero hasta 7.500 no tiene ningún soporte. ¿Podría fabricar un soporte ahora en 7.650 o 7.700? Pues podría hacerlo, pero de momento no hay razones para marcar que eso sea un soporte. El 7.500 sí hay razones, porque fue soporte en el pasado. Y por eso lo marcamos
como soporte, porque en su día ya marcó que lo era, que fue aquí. Vale, todo tiene una explicación, no nos inventamos los soportes, sino que son niveles que en el gráfico por análisis técnico podemos marcar como soportes previsibles, donde el precio puede pararse o intentar un rebote, como ocurrió en los 9.230 que lo intentó, o como ocurrió en los 8.200 que también lo intentó, pero luego, como veis, después del rebote siguió cayendo. Vale, también nos dicen que si puedes analizar Gamesa e IAG. Vale, Gamesa y IAG pues son dos valores que estos años se han comportado muy bien. Para mí IAG pues se ha debilitado hace algunas semanas y lo vamos a ver después. Empezamos primero con Gamesa, que es uno de los valores alcistas de la bolsa española y que no ha roto de momento ningún soporte. Ayer el mercado caía y Gamesa era la mejor, hoy el mercado subió y Gamesa ha sido la peor. Va un poco a su aire, ¿no? A su ritmo. Técnicamente está en tendencia alcista clara, incluso se podría marcar aquí una especie de hombro cabeza hombro invertido, bastante claro, de continuidad alcista, que traería subidas todavía muy fuertes hasta 22,38 euros, vamos a ver si lo cumple o lo anula, y sobre todo, que es la clave, mientras esté por encima de este último mínimo creciente, fijaos que la media de 200 lleva subiendo mucho tiempo, la media de 200 sesiones que veis en color morado, y mientras no pierda este nivel, el último mínimo relevante, 13,32,5, Gamesa seguirá en tendencia alcista. Y en cuanto a IAG, que ayer caía con mucha fuerza y hoy ha sido de las mejores, ha sido de las que más ha subido, para mí IAG se estropeó con este doble techo, que es el que os marco aquí. Voy a marcarlo. Ahí fijaos cómo hace un doble techo en esta resistencia que os marcaba en rojo, con la que no pudo, pierde el mínimo entre estos dos máximos, ahí vemos dos máximos en la misma zona, pierde el mínimo entre máximos y a partir de ahí corrección fuerte, ¿no? Incluso lo ha llevado a perder este mínimo relevante, con lo cual ahora rebote técnico, pero seguramente le va a costar recuperar las buenas sensaciones, ¿no? Desde sobreventa, porque no va a caer vertical, el RSI se va a 20 y pico puntos, está rebotando, pero hay que tener en cuenta que la media de 200 se ha girado a la baja después de mucho tiempo subiendo y que ahora en el futuro podría ser zona de resistencia. Fijaos la subida que llevaba IAG, para verlo con perspectiva. Vale, desde que se hablaba pestes de IAG, aquí no paraban de despedir a gente, planes de reestructuración, tras la fusión con British Airways y aquellas noticias horrorosas que había sobre IAG por aquí, ¿qué hizo mientras la mano fuerte? Pues comprar, acumular, ahí se inició una fuerte subida, se produce una fortísima subida y ahora parece que ha encontrado una zona de techo, una resistencia seria de medio plazo en la zona de los 8,55, 8,60. Esa es la zona clave de resistencia, desde donde está corrigiendo con fuerza. Y no, quizá ahora mismo no es de mis favoritos, aunque es verdad que tiene margen para rebotar, pero la media de 200 yo creo que puede ser un obstáculo serio a tener en cuenta en el futuro, en próximas semanas. Jordi nos pregunta que si al llegar al objetivo del sector bancario europeo puede ser buena oportunidad para entrar en bancos históricos. En bancos, perdona. Sí, yo creo que sí. Vamos a abrir el gráfico del sectorial bancario. Yo creo que si llega al objetivo, que yo creo que es lo más probable, después de haber llegado ya donde hemos llegado, sería raro que no se cumpla esta gran figura de doble techo, ¿no? Pero en caso de que llegue hasta aquí abajo, hasta el objetivo, y sobre todo, mientras no pierda el mínimo del 2012, que se lo encontraría ya muy cerca, en ese caso, fijaos que está aquí el mínimo del 2012, y si cumple el doble techo, pues estaría ahí muy cerquita. Esa es una zona de soporte importante. Y además, después de un desplome de este calibre, porque la caída desde el mes de julio del año pasado es terrorífica, es tremenda, si llegara al objetivo, claro, llegará cansado, con mucho pesimismo sobre el sector bancario, y lo normal, después de una caída de esta magnitud, es que tuviera un buen rebote. Claro, aunque pudiera ser bajista o encontrarse resistencia aquí, en la media de 200, tiene mucho margen hasta la media, con lo cual ahora mismo es un mal timing para abrir cortos en banca, ya lo dijimos ayer y antes de ayer. No es momento para ponerse ahora a abrir, volverse locos y ser negativos ahora con la banca de repente, porque la banca lleva cayendo desde hace mucho tiempo y ya hay mucho pesimismo. Entonces, lo normal es que le quede aún algo más de caída hasta el objetivo, porque mientras no se supere los máximos de la figura, el triple techo sigue activado y, claro, porque puede rebotar un 40%, este es el problema, y seguiría bajista. Vale, ese es el problema si uno opera en esta figura tan gigantesca,
que si le sale bien va a ganar muchísimo y lo opera desde aquí cuando se activa, pero también tiene un stop enorme, que si pierde perderá también bastante dinero o mucho dinero. Entonces, este tipo de figuras de medio largo plazo tienen una parte buena y es que son fiables, son muy fiables, se suelen cumplir, no todas obviamente, hay muchas figuras que se anulan, pero la mayoría se cumple. Y la parte mala es que como son muy grandes, el objetivo es enorme, puedes ganar mucho, pero también te exige un stop muy holgado y que arriesgues a que puedas perder mucho. En el momento que se anule la figura, resulta que hayas perdido mucho capital. Desde luego, esta figura lo que te dice es precaución con el sector bancario y por eso lo repetíamos constantemente. Si perdía 122,68 puntos, que había que tener cuidado, ¿no? Pero no es que lo diga ahora, pues claro, decirlo ahora que no tiene ningún mérito, ¿no? Sino que lo avisábamos durante estos últimos meses, ¿no? Creo que tengo aquí el análisis, fijaros, en el último artículo que hice en el periódico 5 días, en mi blog, El Rincón del Trader, ahí tenéis una captura de lo que dije en septiembre. Voy a ampliarla a ver si la podéis ver. Este es un artículo que salió en el periódico en versión papel, os estoy poniendo la versión online, pero también está a toda página en papel, en mi sección de cada domingo en el periódico La Opinión Coruña. Explicaba en septiembre, el día 27 de septiembre del 2015, si la banca europea pierde mínimos de enero, más caídas. Y comento, de perder mínimos de enero en 122,68 puntos, activaría un gran doble techo que avisaría de fuertes caídas para las bolsas y especialmente la española, que tiene la banca más débil y con peor comportamiento este año en bolsa. Entonces nadie podrá decir que no hemos avisado constantemente, ¿pero por qué? Porque el gráfico nos avisó con esta figura, no es que yo me despierte un día y de repente sea negativo o que yo frote una lámpara o una bola de cristal, yo no sé lo que va a pasar en el mercado. Trabajamos en un mundo de incertidumbre, no hay certezas. Trabajamos con probabilidades, siguiendo gráficos y estructuras de análisis técnico profesional. Y esta figura, desde luego, lo que avisaba es que había que ser muy prudentes con el sector bancario. Primero, cuando activó este doble techo, este más pequeño, y después cuando activó el gigantesco, que es el que avisábamos en septiembre del año pasado, si perdía estos 122,68. Nivel que perdió el 6 de enero y desde el cual pues hemos asistido a caídas de más del 30% en la banca, de media, porque esto es la media del sector. De media la banca cayó un 30%. Hay valores de la banca que han bajado un 50% en lo que va de año, desde el inicio del año a mínimos de ayer. Entonces, este gráfico, aunque diga, bueno, pues para operar no sirve. Imaginamos a alguien que diga, no, no puedo operarlo porque me exigiría, pues si yo quiero entrar en un ETF bajista en la banca o yo quiero abrir cortos en un valor bancario, le tendré que poner un stop muy, muy grande. Pero sí te sirve, por ejemplo, pues para no haber estado comprando como cientos y cientos de miles de españoles y de europeos, pues Santanderes, BBVAs, Deutsche Banks, Intesa San Paolos, Monte di Paschi, Banca Populares, Commerce Banks y valores que se han desplomado un 40%. De eso, desde luego, sí que habría servido esos avisos constantes que dábamos estos meses, ¿no? Si te parece, una última pregunta y terminamos porque estamos ya fuera de tiempo. Vale, David, pues te formulo la última pregunta y nos dice José Luis que se está viendo en medios un fuerte rebote en Europa para finales de febrero, principios de marzo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues no sé, les pediré la bola de cristal, a ver si me diga qué medios son los que nos dicen cuándo va a rebotar el mercado, en qué fechas exactas va a subir mucho el mercado y que por favor pues que me diga la dirección, a ver qué página es, me puedo poner en contacto con ellos y a ver si les hago una oferta buena por la bola de cristal que tendrán, ¿no? Me imagino que les funcionará muy bien. A mí me parece absurdo, ¿no? Me parece tan absurdo como lo que se hace todos los años en diciembre, donde pues se pregunta a los analistas qué va a hacer el IBEX el año que viene. Y esa pregunta pues se hace siempre desde los medios de comunicación cuando llega el mes de diciembre y la respuesta siempre suele ser la misma. Los analistas dicen que va a subir un 10%. Lo dijeron en 2008, en 2009, en 2008 bajó un 40, en 2009 subió un 30 y pico, pero ellos dicen un 10 porque a veces dicen un 15, pero vamos, nadie se va a salir mucho de la fotografía. ¿Por qué se dice un 10? Porque el consenso general del mercado casi siempre es un consenso alcista, un consenso siempre alcista, como si el mercado siempre subiese, y pues para tampoco destacar demasiado pues se dice un 10. Decir un 40 llamaría mucho la atención y si baja ese año quedas muy retratado. Pero si dices un 10, pues más o menos quedas ahí en la línea de la media y no te mueves del rebaño. Yo no hago ningún caso a los pronósticos de lo que va a hacer el mercado porque nadie lo sabe. Puedes saber
qué es lo más probable que pase, siguiendo estructuras como este triple techo que habéis visto aquí en el Eurostoxx o el doble suelo del oro por el que avisamos que iba a subir, pero yo no sé cuándo exactamente se va a producir una caída o una subida. Y además estas figuras pues pueden tener un 70, 80, 85% de fiabilidad, que está muy bien, pero nunca vas a tener el 100%. O sea que lo diga quien lo diga, donde lo diga, no lo sabe. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, esa es la única realidad. Y bueno, yo os pido simplemente que seáis inteligentes, no seáis ingenuos y no os dejéis engañar por nadie que os diga que sabe lo que va a pasar o que os diga que gana en cada operación, porque eso sería del género bobo, ¿no? Creerse semejantes estupideces, ¿no? Ayer visualizaba ayer dediqué 10 minutos a un vídeo sobre opciones binarias y la verdad quedé asustado. Me estoy planteando mucho escribir un artículo sobre la publicidad engañosa. Sé que no gustará a todo el mundo y que a lo mejor pues no se valorará ese esfuerzo que hacemos para que nos engañen y que luego no vengan los lloros, como han venido con Rumasa, con el Fórum Filatélico, con la salida de Bankia, con muchas estafas financieras que existen, pero creo que lo voy a hacer porque no me voy a poder morder la lengua. En el vídeo es que no tiene, el vídeo no hay por dónde cogerlo. Se parece, bueno, a los trileros que andan por Facebook y Twitter, ¿no? Se parece también a eso, pero bueno, viene a decir que la bolsa es facilísima, el señor que habla de fondo dice que vive en Wall Street y que se forra, que tiene coches descapotables, que gana 1000 y pico euros cada día. De verdad, es alucinante. Y lo peor es que esta publicidad existe porque la consumís o porque hay gente que la consume. Voy a pensar que los que estéis aquí al menos no, voy a hablar en tercera persona. Existe esa publicidad, que yo diría que es engañosa en toda regla, existe porque la gente la consume y se la cree, porque si no, no existiría. Si no hubiera un público que se creyese eso y que gracias a esa publicidad pues abra cuenta en un broker de opciones binarias o gracias a la publicidad que puede haber en redes sociales siga un sistema de algún trilero, de algún estafador de medio pelo que ni siquiera opera en bolsa y que os dice que tiene sistemas mágicos, que gana mucho dinero y que podéis ganar un sueldo, sacaros un jornal y que se podéis vivir muy bien y que con cuentas pequeñas las triplicaréis. Bueno, todas esas barbaridades que hay y que cada vez más ha llegado a España el trilerismo. Este tipo de publicidad viene de otros países y desde luego en España está pegando ya fuerte ahora mismo. Una pena, ¿no? Yo cuando empecé en bolsa había, pues, quizá había algo de trilerismo, pero desde luego no había estos niveles, ¿no? Yo creo que ahora hay competiciones entre a ver quién es más trilero, ¿no? Y a ver quién la cuenta más gorda, ¿no? De hecho, Warren Buffett es un inútil comparado con estos gurús del mercado que hay en redes sociales. Hay gente que en redes sociales gana todos los días en bolsa y no hay día que no ganen un 30 o 40%, ¿no? Un 15, 20. Desde luego Warren Buffett es un pobre diablo, ¿no? Entre comillas, que gana solo un 20 y pico por ciento anual desde hace 40 años. Y eso le ha llevado a ser uno de los hombres más ricos del planeta, pero esta gente de Facebook y de Twitter lo van a pasar por delante. En un par de años van a estar liderando Forbes, si os los creéis, si no es simplemente que os están tomando el pelo. Así que bueno, prudencia en el mercado, stops, gestión del riesgo, poner stops a cada posición, no arriesguéis más del 1,5% del capital en ninguna operación y aquí no hay trucos, aquí no hay atajos. La única manera de ganar es poco a poco y gestionando el riesgo. Y todo lo demás, pues ya sabéis que sumo, que os lo pueden disfrazar mejor o peor para vender algún curso, algún sistema o alguna cosa, o simplemente para que abréis cuenta en algún broker para comisionar a medias con ese broker, pero tomaros la bolsa en serio y seguramente los resultados serán buenos y no os pasará como mucha gente que nos llama casi llorando de que le han engañado y de que ha perdido en un mes todo el capital que tenían para operar, siguiendo alguno de esos sistemas mágicos que os venden por ahí, ¿no? Así que paciencia y desearos, como siempre, muy buen trading y agradeceros porque ha sido espectacular. Hoy hemos pasado los 200 inversores en el seminario de hoy, así que muchas gracias a Rankia y a GKFX por organizarlo y desearos muy buen trading. Muchas gracias, David, y bueno, damos ya por finalizado el webinar y hasta la próxima.